Alastor era un demonio conocido por su enorme fuerza y sed de poder, solía ser temido por demonios de menor jerarquía y nacidos en el infierno. Su habilidad para desaparecer generaciones enteras de demonios más poderosos que él era algo de temer, por lo cual ni siquiera otros overlords de su misma categoría se atrevían a desafiarlo directamente. Por supuesto, era uno de los más poderosos señores del infierno de su generación, pero todo ese poder y hambre por dominar todo bajo suyo podrían llevar a decisiones cuestionables sobre comportamiento. No por nada estaba en el infierno. Alastor era un ser sádico, no tenía piedad por los que no tenían piedad. En él constaban principios que lo hacían medir el nivel de crueldad que usaría con cada alma, también tenía un propio razonamiento que lo hacía ser astuto sobre cada uno de sus movimientos para alcanzar algo que lo beneficiase y arrastrará a terceros en la desgracia. Dadas sus creencias y antecedentes, era comprensible que la idea de él ayudando con un hotel, especialmente en un hotel como lo era el Hotel Asbin, causará sospechas. ¿Qué tan lejos llegaría su ayuda? ¿Qué intenciones podría tener un ser tan poderoso y oscuro? Las preguntas no dejaban de surgir en la mente de cualquiera. Baggy, la consorte de la princesa, dudaba mucho de la lealtad que el demonio de la radio parecía tener ante el proyecto de la princesa. Había algo que olía mal en él. No se creía mucho ese cuento de que solo había estado ayudando por aburrimiento mortal. Pero se mantuvo leal hasta el día del exterminio. Se mantuvo leal. Para sorpresa de nadie, era de esperarse que el demonio iba a ir tras la cabeza de descerebrado de Adán, líder de los exterminadores. Y aunque le advirtieron que un poder así como el que Adán tenía iba a desintegrarlo, no quiso ceder. Sabía que el hombre sería un problema. Pero él estaba confiado. Su disciplina y su coordinación era simplemente superior. Tenía que serlo. Y fue esa misma confianza, la cual hizo que terminara dado por hecho las cosas demasiado rápido, y terminó con una herida brutal en el pecho que lo hizo desaparecer en batalla. Solo pudo tratar de arreglárselas para aparecerse luego de la reconstrucción del hotel, pero su fachada no pudo sostenerse por muchas horas hasta caer desplomado por el dolor. Incluso demonios como él no resisten heridas de armas angelicales. O aún peor, magia de Adán. Fue encontrado por Charlie, lo recuerda vagamente. Su voz quebrada reflejaba preocupaciones, quien sin dudarlo intentó proporcionarle ayuda. Pero no constaba con las herramientas o el poder para ayudarlo. Por lo que no tuvo otra opción que acudir con su padre, Lucifer Morningstar. Y así fue como llegaron a ese momento. Por más que a los ojos de los demás, aparentemente Lucifer odiara a Alastor, no podía dejar que muriera de esa forma. El rey llevó en silencio a Alastor a una habitación desocupada del hotel donde nadie pudiese observarlos. El orgullo de Alastor no permitiría que muchas personas lo vieran tan vulnerable, no podía permitir que vieran su proceso de curación y al parecer, Lucifer sabía eso. Así que una vez que estuvieron solos, sin llamar la atención de las pocas almas que residían en el hotel, cerró la puerta detrás de él con un suspiro frustrado. Lucifer, ¿cómo demonios pudiste sobrevivir una herida angelical en primer lugar? Exclamó, mientras depositaba al demonio en un sillón cercano. Alastor, aún medio inconsciente, intentó sentarse, pero el dolor en su pecho lo hizo gemir de dolor de nuevo. Lucifer lo detuvo, colocando una mano en su hombro para mantenerlo acostado. Sus ojos se entrecerraron con irritación mientras miraba a Alastor luchando por incorporarse. Lucifer, no te muevas, dijo severo. Tienes suerte de no haber muerto aún. Sin esperar una respuesta, Lucifer se sentó en una silla al azar que estaba en el cuarto para mantener una vista más clara en la herida. Estaba manteniendo una expresión bastante firme, comenzando a examinar la herida de Alastor, analizando qué era lo primero que tenía que hacer hasta que finalmente tuvo una idea. Lucifer, esto va a doler. Avisó lo suficientemente alto para que Alastor lo escuchara. El rubio mantuvo su mano suspendida sobre la herida de Alastor, concentrando su poder en el proceso de limpieza. Mientras la magia celestial hacía su trabajo, Alastor siseó de dolor, sus dientes se apretaron con cada pasada de magia a través de su herida. Fue como si cada pequeña célula dentro de él estuviera ardiendo cuando el dolor se extendía por su pecho en olas de quemazón.
Pero Lucifer no se detuvo, manteniendo firmemente su mano sobre la herida, asegurándose de que hasta el último rastro de magia celestial estuviera trabajando para curar a Alastor. Para cuando la herida se volvió a cerrar, Alastor estaba jadeando con dificultad y tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaban a salir. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero el dolor había desaparecido tan rápido como había llegado. El rubio apartó su mano observando un momento la herida ya sanada con satisfacción mezclada de remordimiento. Con la herida finalmente cerrada y sin rastro de sangre, la habitación quedó en silencio a excepción del sonido de la respiración irregular de Alastor. Lucifer observó el rostro del demonio siervo por un momento, viendo cómo su expresión se relajaba poco a poco. Moviéndose, el diablo manifestó unas vendas y cubrió la herida recién cicatrizada de forma cuidadosa. Pondría en su lista mental revisarla más tarde. Su mano se volvió a alzar para poder limpiar los restos de sudor de la frente de Alastor, que dio un suspiro suave y un gesto de gentileza que no solía mostrarle a nadie. Lucifer dejó que su pulgar siguiera la línea de la mandíbula del demonio. La expresión era tan suave que cualquiera diría que era cariñosa. Lo que para cualquiera sería raro porque a ojos del resto, Alastor y Lucifer se odiaban, aparentemente apenas si para tener ese grado de confianza. Incluso para cercanos al demonio de la radio, el propio Alastor detestaba el contacto físico. Lucifer, eso fue muy idiota de tu parte. Empezó a hablar el rubio con una expresión neutra. ¿Cómo te puedes enfrentar al idiota de Adán sin ningún arma angelical? Eso era prácticamente un suicidio. Ah, Lucifer y sus sermones. Alastor, tú te enfrentaste a él sin ningún arma. Respondió el pelirrojo desviando la mirada mientras fruncía el ceño. Lucifer, sabes que entre tú y yo hay una gran diferencia de poder, Alastor. Aclaró Lucifer mientras apartaba su mano. ¿Qué hubiese pasado si Charlie no te hubiese encontrado? Casi te mueres. Alastor, lo importante es que no morí. Respondió el siervo empezando a avergonzarse por el regaño. Se incorporó con algo de dificultad, sintiéndose al menos, cada minuto, mejor. Sin embargo, se sentía bastante agotado. Ya puedes irte. Lucifer, hablas como si no me conocieras. Dijo Lucifer arrugando su frente. Relájate, Alastor. No tienes por qué forzarte a sonreír ahora mismo. Alastor dio un bufido, pero obedeció con desdén. Tenía comentarios guardados para sí mismo, pero tampoco quería que las cosas se complicaran más con el rey. Había perdido contra Adán de una forma bastante patética y saber que Vox estaba probablemente transmitiendo todo eso por todo el infierno le provocaba un mal sabor de garganta. Si su tarea era proteger el hotel, haber perdido contra el ángel exterminador. Años y años de experiencia no le sirvieron para un desafío real. Y si no hubiese sido por Lucifer, habrían perdido todo y tal vez Charlie había muerto. Alastor había fracasado. Lucifer, si tal vez hubiese llegado más pronto, tú no hubieras resultado herido. La voz de Lucifer lo sacó de sus pensamientos, dando paso para prestarle atención al ángel caído frente a él quien toqueteaba sus manos frustrado. Quizás Sir Pentius no hubiese muerto y tú no hubieses resultado herido, repitió inconforme. Fui yo quien te metió en este hotel. Y no sería justo que murieses por mi incompetencia como figura paterna. Alastor, te recuerdo que fue mi decisión. Interrumpió Alastor en desacuerdo. Yo me ofrecí por elección propia. Después de todo, era mi forma de agradecerte. Lucifer rió ligeramente sin tener el mismo tono humorístico que lo caracterizaba. Sonaba más como una risa de alivio al ver la terquedad intacta de Alastor. Lucifer, tienes otras formas de agradecerme, Al. Mencionó el rey, quien dejó salir el aire que parecía haber estado conteniendo durante bastante tiempo. No me quejo de esas formas. Alastor, el punto es que el demonio prefirió ignorar ese comentario. Solo fueron circunstancias que no podías controlar. De nuevo se armó el silencio. Esta vez era menos pesado que el anterior, pero aún así, las tensiones seguían acumuladas en sus músculos como recordatorio de todo el estrés de esos días y de la batalla. Especialmente sobre Alastor, quien estuvo rozando la puerta de la segunda muerte hacia la nada. Lucifer, no puedo dejar que mueras. Lucifer rompió el silencio y miró al demonio frente a él. Tomó la mano de Alastor de forma cariñosa y besó los nudillos cuidadosamente. Esa acción se volvió una costumbre a través de los años que Lucifer negaba desaparecer. Voy a avisarle al resto que estás bien, que necesitas descansar y que no te molesten. ¿Quieres algo de la cocina? Alastor negó con la cabeza.
Lucifer asintió para levantarse de su lugar y dirigirse hacia la puerta, salir y cerrarla de nuevo con un toque suave. Alastor quedó solo, mirando su mano de forma estática, sintiendo aquella molesta sensación en sus entrañas y en sus mejillas que tanto se negaba a desaparecer. Como odiaba esa sensación de la que ya estaba acostumbrado. Necesitaba a alguien con quien hablar. Y aunque tal vez Lucifer lo mataría si iba a verlo y no lo encontraba allí, de todas formas no le importaba. Alastor se deslizó en sombras y se dirigió, recién sanado, hacia Cannibal Town. Tenía mucho que decirle a Rosie. Y a pesar de todo lo que tenía por decirle, al estar frente a ella avergonzado porque sus poderes fallaron a mitad de camino y quedó mucho más agotado, hacía que Alastor no quisiera hablar ante la mirada preocupada de su amiga, quien afortunadamente lo encontró antes que cualquiera dentro de su emporio. Aún así, era humillante para Alastor. Rosie, muy bien, Alastor. Debe haber una buena razón para que vengas luego de haberte recién curado de una herida angelical sin tener cuidado. Regañó Rosie mientras daba un gran suspiro. Sabía que tocando los botones correctos, Alastor hablaría eventualmente. Pero por ahora solo podía mantenerlo resguardado en su posada para asegurarse que su amigo no se desmayase. No sería la primera vez. Habían solo 2 personas en el infierno que podían ver a Alastor vulnerable, las cuales eran Rosie y Lucifer. Y no, el demonio de la radio no estaba contento por este último. Alastor aplanó sus orejas hacia su cráneo sin querer responder mientras la estática de radio aumentaba. La verdad es que necesitaba un consejo urgentemente de su amiga y ligero consuelo en sus brazos. Solo que ahora parecía más humillante si lo decía en voz alta. Si lo pedía, si lo rogaba. Alastor, ¿puedo quedarme aquí?, decidió preguntar evadiendo el cuestionamiento de la caníbal, sin mirarla. Rosie cambió su mirada molesta de inmediato a una expresión preocupada. Rosie, sabes que no te negaré la estadía en mi hogar, querido. Pero, ¿puedo saber lo que te hizo huir del hotel sabiendo que no estás en condiciones para usar magia? Alastor, no estoy huyendo. Quiso aclarar aunque su tono carecía de la seguridad que lo caracterizaba. Digamos, que no quiero que me vean tan vulnerable. Rosie, es por el rey, ¿verdad? Ni siquiera se sorprendió por el acierto de su amiga, lo que lo hizo mirarla a los ojos derrotado. Rosie siempre había sido tan experta en esos temas y lo conocía mejor que nadie, era como una madre para él, aunque no lo admitiría en voz alta. Además, Rosie estaba al tanto de su situación. Era de verdad que estaba así por Lucifer. Es cierto que su relación con él era más cercana que lo que el resto de pecadores pensaba. Más de lo que incluso la propia Charlie pensaba. Aunque ocultar ese hecho nunca había sido un problema y actualmente tampoco lo era, lo bueno es que Lucifer le seguía la corriente y viceversa, para que nadie supiera lo que pasaba a puertas cerradas entre ambos. Pero un muy reducido número de personas conocían esa especie de interacción entre el rey del infierno y el demonio de la radio. Alastor no podía pensar en otra definición sobre lo que sucedía con Lucifer, así que fue una etapa dura de autoaceptación que le faltaba todavía indagar para sí mismo. Y Rosie estaba incluida en ese círculo reducido al ser la confidente de Alastor. Para la mujer, no era complicado suponer que la situación Lucifer era quizás la ecuación más complicada con la que Alastor había lidiado, y no de forma peligrosa, sino el ámbito sentimental en el cual Alastor apenas si tenía conocimiento. Todo había comenzado hacía más o menos 7 años, incluso años antes, cuando Alastor y Lucifer se conocieron. Obviamente Alastor ya sabía de la existencia del rey, pues era el diablo, ¿quién no lo iba a conocer estando en el infierno? Por el lado del ángel caído, supo que Alastor había ganado mucha fama por eliminar a varios overlords que rigieron gran parte del Anillo del Orgullo por siglos. Pero se conocieron finalmente en las antiguas reuniones anuales de la familia real junto a los pecadores soberanos más destacados en ese entonces. Rosie no sabía los detalles de la situación debido a que Alastor siempre había sido bastante reservado, o tímido ante los pensamientos de la caníbal, ante esa historia, pero después de la severa batalla que tuvo con Vox luego de rechazar sus ofertas, se fue a vivir al palacio como guardia real. Y la cosa había escalado mucho. Fue cuando Alastor, luego de habitar algunos meses allí, buscó entre las faldas de Rosie consejos para la intrigante situación que le sucedía. Estaba sintiendo algo, pero el rey estaba casado. Rosie solo fue testigo de cómo el oscuro corazón de Alastor iba floreciendo y marchitando en algunas temporadas,
hasta que la reina del infierno desapareció en circunstancias que al día de hoy, eran desconocidas, luego de su divorcio con Lucifer. La cosa simplemente se fue complicando hasta el presente. Rosie Alastor. Rosie trató de incentivar al demonio siervo a que respondiera. Alastor, no soy capaz de entenderlo, Rosie. Susurró Alastor como si quisiera que sus palabras se perdieran. Ni siquiera soy capaz de entenderme a mí. Rosie, oh, Al. Rosie no lo dudó dos veces y le dio un abrazo a su amigo que sabía que necesitaba. Esa escena se había repetido más veces de lo que le gustaría admitir a Alastor. No puedes huir siempre que te encuentras abrumado, dijo, y de inmediato Alastor recordó el momento en el que Adán lo golpeó como un flash. El miedo a morir lo había acorralado y no quería de ninguna forma dejar de existir sabiendo que Vox lo transmitiría a todo el infierno. Tienes que enfrentar las cosas y no dejarte sucumbir porque ves que uno de tus planes fracasó. Y sé que tienes en cuenta hasta un plan C, pero me refiero a que a veces es mejor que las cosas pasen de forma improvisada. Y quién sabe, quizás salgan mejor de lo que crees. Alastor no respondió, reproduciendo las palabras de Rosie en su cabeza como un disco rayado. Ahora mismo, le gustaría que las cosas no fueran tan complicadas. A pesar de la primera impresión que le dio aquel bar, debía agradecer a Alastor por crearlo, porque no se conseguían mejores bebidas en el infierno que allí, lo que contrastaba con el amargado camarero quien a su vez era un ser sabio de sus años de errores y experiencias. Igual a él, solo que Lucifer no era tan sabio. Lucifer, otra con sidra de manzana, querido amigo. Pidió mientras le devolvía el vaso, recibiendo un asentimiento como respuesta, y en menos de un minuto, le sirvió la misma bebida al soberano, para después ocuparse de Angel Dust quien acababa de llegar. A Lucifer no se le pasó desapercibido el hecho de que los ojos del demonio de facciones felinas se iluminaron ante la llegada del demonio arácnido. Era una mirada igual de intensa cada que su nuera veía a Charlie llegar luego de que su paciencia se pusiera a prueba por los constantes conflictos en el hotel. Era una mirada de enamorados. Lucifer miró su vaso y le dio un largo trago mientras se relamía los labios. El amor se hallaba en todos los lugares, incluso en un lugar tan caótico como su reino. Y lo más irónico era que ese mismo lugar había iniciado por el amor que le tenía a Lilith, y por el cual desobedeció las reglas. Los recuerdos que tiene de ambos en el Edén, posiblemente sean los mejores además del nacimiento de Charlie de cuando eran solo una pareja de enamorados en secreto y disfrutaban de la compañía del otro. Era un amor inocente. Era lindo. Pero eso cambió después de la caída. A pesar que al inicio todo fue relativamente bien, no faltaba las peleas y las heridas que aún sangraban que deterioraron su relación. Ambos eran víctimas de sus propios pecados y del trauma causado por conocer lo desconocido, entender lo que era el poder de golpe mientras luchaban contra sus demonios internos y la autoaceptación. Pero nunca se separaron. Era la misma monotonía que se extendió por eones, y a pesar de que en ese entonces Lucifer aún amaba a Lilith, todo cambió cuando lo conoció a él. Era un pecador bastante enigmático y se había ganado un nombre en su reino. A pesar de que fuera casi la misma mierda de un psicópata loco, había algo en Alastor que le llamó siempre la atención, que lo hacía que lo viera diferente de otros demonios. Alastor no podía ser comparable con nadie, ese era lo principal. Jamás conocerás a alguien como Alastor y jamás podrías olvidarte siquiera de su nombre. Porque de verdad no había nadie que se asemejara a como él era. Al menos, en ese entonces. Hubo algo que lo había atrapado hasta ese mismo entonces. Charlie papá. La voz de Charlie lo alertó, quien lo llamaba desde la distancia. Lucifer se giró y le ofreció una sonrisa cálida a su pequeña no tan pequeña. Lucifer, ¿todo bien, amor? Preguntó Lucifer, el cual volvió a pedir otra bebida, dirigiéndose a Charlie con un tono alegre. Charlie Baggy y yo vamos a ir al barrio caníbal, informó la rubia mientras le daba un beso en la mejilla a su padre. Iremos a agradecerles a esas familias que nos ayudaron en la batalla y a compartir el luto por los caídos. Y de nuevo gracias por lo que hiciste por Alastor. Ya nos vamos. Charlie se alejó mientras tomaba a Baggy de la mano, saliendo del lugar. Lucifer sonrió ante el entusiasmo de su hija y tomó la nueva bebida que Hosk le ofreció, sintiéndose extrañamente solo y decidido a hundirse en sus pensamientos. Definitivamente iba a ser una larga noche. Y sí, en realidad fue una noche más larga normal. Hosk se había ido a dormir hacía un rato.
Lucifer se había quedado en la barra ahogándose en alcohol, a pesar de que tenía buena resistencia. Su hija había llegado momentos después y le dio un beso antes de irse a dormir, así que podría decirse que estaba solo en el lobby. Lucifer se recostó sobre el mesón del bar mirando la última botella que se había tomado. Horas habían pasado desde que había abandonado la copa y había elegido beber directamente de la botella. Un aire de nostalgia lo salpicó completamente, sintiéndose más solo de lo normal. Por lo general, ya no estaba tan solo como implica la palabra. Por más extraño que era la idea del hotel, debía admitir que era bastante refrescante el ambiente dentro de ese lugar. Le había agarrado cariño genuino a los pecadores, quienes consideraba bastante horribles. Vio que eran mucho más complejos de los que creía. Los estaba etiquetando, justo como a él lo hacían en la tierra, lo que lo hacía sentir algo hipócrita, pero tenía sus razones debido a que se le había castigado de ver el lado más terrible de la humanidad. Pero aún así, incluso con ese castigo, fue bendecido con su hija. Charlie era una de las almas más buenas que podían existir en el infierno, e incluso, en el propio cielo. A Lucifer se le hacía divertido ese hecho, que a pesar de que el cielo estuvo sumamente en desacuerdo ante el nacimiento de su hija, resultó siendo irónico que Charlotte Morningstar fuera todo lo contrario a la maldad. Lucifer volvería a caer 1000 veces en el infierno solo para poder ver nacer a su pedacito de luz. Charlie era una de sus principales razones para existir, y ahora que habían arreglado su relación de una forma intermedia, eso lo hacía sentir más feliz debido a que cada día se fortalecían sus lazos. Sin embargo, ella había crecido. Tenía su propia vida y Lucifer se cambiaría el nombre si no se casaba con Bagata. Luego de haber criado y instruido a Charlie junto a Lilith durante casi 2 siglos, y ser abandonado por su esposa, ex-esposa eventualmente, podría suponer que se quedaría solo nuevamente. Pero había una pequeña excepción, aquella excepción que le quitaba el sueño y lo hacía cuestionarse si estaba enamorado durante hacía más de 7 años. Lucifer quizás es el alcohol. Murmuró para sí mismo, sin creérselo del todo debido a que venía con ese mismo pensamiento en la cabeza desde hace un largo tiempo. Pero prefería creer eso ya que no sabía con exactitud los sentimientos del contrario. Alastor siempre fue un enigma. Y no se cansaría de decir que su llegada a su vida lo sacó de la depresión que lo había estado consumiendo. Alastor lo sacó de aquel hoyo profundo de su mente y le hizo dar un nuevo significado a su vida al punto de despertarse con casi un optimismo similar al de su hija. Alastor le hizo mantener un orden a las cosas y a saber que él como soberano cuenta con muchas virtudes, que a pesar de ser un fracaso para el cielo, él controla un reino completo lleno de seres despreciables y de los cuales no deben pasarse de listos con él porque Lucifer era el ser más temido. Le recordó su posición en su jerarquía y le hizo saber que no era solo un pedazo de basura. Por eso, él ahora debía ayudarlo. Porque a pesar de las disputas entre ellos que demostraba superficialmente que se detestaban, su relación era mucho más compleja. Alastor protegió a Charlie cuando él no estaba seguro de que podía hacerlo y por eso, salió herido en el exterminio. Lucifer pensó que ya era suficiente lo que había hecho Alastor, pero en vez de pensar en una solución ante aquello, prefirió seguir bebiendo de la botella. Alastor supuso que no había nadie en el lobby, pues ya era bastante tarde como para que alguno de los residentes del hotel estuvieran despiertos. Sabía que Nifty debería estar a esas horas dormida con su extraño y retorcido peluche de cucarachas, pero a su opinión se le hacía adorable un poco incómodo solo porque se trataba de la cíclope. Él por lo general nunca dormía, era bastante extraño verlo descansar y siempre se quedaba patrullando por si una ola de pecadores venía a atacar al hotel. Para él era una especie de rutina y a su vez, una mala costumbre de sueño que tenía, pero no le importaba si era honesto. Aún pensando en sus malos hábitos, notó la figura del rey tumbado en la barra de las bebidas. Eso era nuevo. Sí, era bastante común ver al rey pasearse por el bar a beber algo, pero nunca a los grados de emborracharse. La principal razón era que no quería que su hija lo viese en tan deplorable estado. El demonio rojo recordó vagamente las pocas veces que vio a Lucifer borracho. Y en cómo terminó en su cama de alguna extraña forma. Igualmente, eso no era importante en esos momentos, porque si Alastor era sincero, Lucifer se veía patético en la barra. Sin hacer ruido, Alastor se acercó hacia el rubio quien de alguna forma sintió su presencia,
como si fuera una entidad pesada la cual hacía que el ambiente en una habitación cambiara debido a su presencia. Y en realidad, eso sí pasaba con Alastor. Pero aún así, lo sentía mucho más especial. Lucifer Alastor. Musitó Lucifer, quien se dio la vuelta para mirar al demonio rojo, quien se sorprendió ligeramente debido a que lo había notado. Lucifer se veía bastante estropeado debido al alcohol, pero su atractivo y belleza natural no lo abandonaron nunca ni aunque vista de los trapos más feos en el infierno. Se supone que deberías estar descansando. Alastor, de alguna forma descanse, querido. Habló el pelirrojo sin abandonar el porte elegante que lo caracterizaba, en cambio, lucía visiblemente preocupado por el ex arcángel. Una pequeña mentira blanca no se comparaba con sus pecados. Sin embargo, usted parece como si lo hubiese atropellado un carro. Debería descansar, Majestad. Lucifer volcó los ojos, para proceder a mirar a Alastor de arriba hacia abajo como si llevara algo distinto, pero era solo para asegurarse que estaba bien y que no presentaba signos de algún tipo de dolor. Miró su pecho, recordando lo suave que era y que dormirse en él era bastante reconfortante. A pesar que solo había dormido de esa forma con él algunas veces. Era como la almohada más cómoda en la que había dormido y... Alastor, Majestad, se está quedando dormido. Alastor lo sacó de sus pensamientos de forma abrupta y se dio cuenta que tenía un ojo abierto y otro cerrado. Mierda, ¿desde cuando tenía tanto sueño? Maldita sea, esto le pasa por adoptar hábitos humanos. Lucifer, yo no. Alastor suspiró mientras envolvía a Lucifer con algunos de sus tentáculos, sin dejarlo finalizar su oración. Aquellas cosas negras estaban extrañamente suaves y cálidas como la seda, contraria a la estructura pegajosa que siempre tenían. Lucifer sintió una sensación de relajación de alguna forma, pero intentó resistirse. Lucifer, ¿qué haces?, preguntó frunciendo el ceño, ignorando la picazón en sus mejillas que se estaban tornando doradas. Alastor, descansarás, respondió el contrario con una voz suave sin mirarlo a los ojos. Necesitas descansar. Antes de que Lucifer pudiese protestar, las sombras en el Lubí parecieron cobrar vida, envolviéndolos en una oscuridad familiar para Alastor. Lucifer sintió que era llevado hacia la cama, sin esfuerzo alguno por parte del demonio, quien claramente conocía los riesgos de no cuidarse en su estado luego de aquella herida angelical. Alastor, duerme, Lucifer, habló el de rojo mientras invocaba una manta y arropaba al rey. Aunque te recomiendo cambiarte, no creo que sea cómodo dormir para ti en aquel traje. Lucifer se dio cuenta de la situación. Y tal vez, actuando por impulso, chasqueó los dedos para cambiarse de ropa al mismo tiempo cambiándole el traje de Alastor a una pijama, quien arrugó las cejas confundido ante el repentino momento. Dio una exclamación al sentir cómo era arrastrado hacia la cama del rey, que rápidamente lo envolvió en un abrazo cómodo. Alastor, ahora, ¿qué crees que haces?, reclamó suavemente mirando a Lucifer irritado. El rubio solo lo miró a los ojos y se acomodó en su pecho teniendo cuidado con las vendas. Evidentemente estaba borracho y para nada quería dar explicaciones. Lucifer, quédate conmigo esta noche a dormir, dijo en su lugar. Por favor. Alastor se mostró sorprendido. Lucifer era un ser orgulloso, lo que incluía que era muy raro que pidiera disculpas y a su vez, que dijera un por favor debido a su naturaleza. Pero ahí estaba él, mostrándose vulnerable como había hecho veces anteriores y confundiendo aún más el retorcido corazón del demonio de la radio, quien no tuvo otra opción que suspirar derrotado. No quería pelear y ese día había sido demasiado largo. Alastor, descansa, Lucifer, murmuró mientras se dejaba envolver por el aroma que emanaba de aquel ángel, acurrucándose de mala gana contra él. Y sorpresivamente después de un rato, logró quedarse dormido. Era un día tranquilo y normal en el Hotel Asbin. Con pájaros que podrían desgarrarte los oídos y los deliciosos gritos de los pecadores muriendo. Todo en su status quo. Olvídenlo, claro que no era nada normal. Adán, aleja esa porquería de mí. El pecador retrocedió como un gatito asustado y se escondió detrás de la princesa del infierno, quien no sabía exactamente a quién se estaba refiriendo, pero oía sollozar al primer hombre detrás suyo mientras Alastor sostenía a Nifty en una mano y miraba a Adán con ganas de asesinarlo. Por supuesto que sabía que Alastor no iba a reaccionar muy bien cuando Adán se asomó en la puerta del hotel en busca de ayuda. Ella no pudo decir que no a pesar de todo el rencor que le tenía a aquel hombre. Pero su hotel se trataba de segundas oportunidades.
Y Alastor terminó dañando la nueva pared recién estrenada al intentar derribar a Adán, quien sorpresivamente, era un pecador. Prácticamente había muerto, pero el destino le jugó una carta de reversa y terminó convirtiéndose en lo que más odiaba. Y ahora, irónicamente, quería redimirse. Solo que había un pequeño problema. Que casi asesina a Alastor, quien tenía sed de venganza. Alastor Charlie, te recomiendo que te alejes de aquella basura insignificante. Habló Alastor sonriendo siniestramente mientras le daba órdenes a Nifty de atacar en cuanto le dijera. El ambiente de distorsionó ante las ondas de radio que emitía el demonio siervo. Bastardos como él no merecen ningún tipo de segunda oportunidad. Baggy, quien estaba al lado de Alastor, tenía su lanza en mano apuntando a Adán, pero no estaba dispuesta a atacar a menos que su novia se lo permitiese, a diferencia de Alastor, quien estaba cada vez más cerca de alejar a Charlie con sus tentáculos y atacar a Adán ahí mismo junto a Nifty. Baggy, por primera vez, estoy de acuerdo con Alastor. Tiene razón, Charlie, comentó la exorcista agarrando con fuerza su arma. Ese hijo de perra intentó matarte. La rubia miró hacia el castaño que estaba prácticamente rogando para que no lo mataran. Había perdido todo poder, toda posición en la jerarquía y era de todo menos poderoso. Alastor podía matarlo fácilmente, al igual que la cíclope a la que le tenía un miedo extremo por haberlo asesinado cuando se sentía inmortal. Y Baggy, fácilmente podía acabar con él. Ahora solo era un pecador del montón. Y algo dentro de Charlie se movió, un rastro de empatía. Lucifer, ¿cómo es posible que te atrevas a regresar al lugar que destruiste? Una cuarta voz interrumpió en el lubí, y casi sin pestañear, apartó a su hija de Adán y lo postró en el suelo mientras dejaba que su forma más demoníaca se hiciese presente. Era Lucifer. Lucifer, no voy a tener misericordia esta vez, hijo de puta. Declaró. Sus manos comenzaron a alzarse, haciendo que una gran llama de fuego se manifestara en ellas, dispuesto a acabar con el problema de una vez por todas. Pero Charlie interrumpió antes de que lo inevitable ocurriese. Charlie, papá, no, no, no. Déjalo. Rápidamente intervino mientras se acercaba a parar la tercera muerte de Adán, quien de verdad no sabía qué haría con su vida a partir de ahora. Está aquí para redimirse. Alastor, Lucifer, Baggy, pero Charlie. Exclamaron las tres almas dispuestas a matar a Adán, cada uno con razones diferentes, pero al fin y al cabo, con ganas de asesinarlo. Charlie, pero nada. ¿Qué no lo logran ver? Si Adán, que era un ángel después de morir, pudo convertirse en un pecador por sus acciones, puede que haya una posibilidad de que Sir Pentius al sacrificarse esté allá arriba en el cielo. Charlie apartó a su padre del primer hombre tratando de que las aguas se calmasen. A continuación, miró hacia el castaño, quien parecía querer entrar en un preinfarto. Si un ángel pudo convertirse en un pecador, ¿qué impide pensar que un pecador no puede ser un ángel? Tenía sentido. Charlie, Adán, si no estás dispuesto a cambiar, eventualmente voy a dejar que ellos acaben contigo si haces algo para lastimarnos. Fue directa. Tienes que dejar que todo sea a mi manera si quieres regresar al cielo. Adán, bien, bien, pero por favor, aleja a estos malditos lunáticos de mí. Gritó escondiéndose de nuevo detrás de Charlotte, tratando de no mostrar señales de estar asustado, pero fracasando en el proceso, para señalar ahora a la de menor estatura del lugar. Especialmente de esa maldita perra loca de un solo ojo. Y prosiguió a señalar a Alastor y a su amenazante semblante. Y a ese maniático de sonrisa decrépita horrorosa. Alastor sintió un tic en su ojo derecho al oír a Adán hablar de esa forma. Mierda, no podía hacer nada al respecto debido a que estaba bajo la protección de Charlie, por lo que solo escondió sus tentáculos. Su esclerótica no cambió y seguía de una tonalidad de color negro, mientras sus pupilas brillaban de un rojo amenazante. La estática a su alrededor incrementaba al igual que su molestia. Pero Lucifer también estaba molesto por lo que había dicho Adán. Claramente sabía que la sonrisa de Alastor era aterradora. Pero cuando sonreía de forma genuina no era para nada horrorosa. Charlie, y lección número 1, Adán. No insultes a los empleados del hotel. Exclamó la joven princesa tratando que las cosas no se salieran de nuevo de control. El pecador solo se encogió de hombros, estaba bastante alterado. Su expresión habitual de confianza y de desdén se había desvanecido desde que había dejado de ser un ser celestial, y en ningún momento se alejó de Charlie porque realmente no quería morir esta vez para siempre.
En la habitación solo reinó el silencio completamente lleno de tensión. Las miradas asesinas iban dirigidas solamente hacia Adán, quien trataba de no verse tan vulnerable, pero sabía que si se alejaba unos cuantos centímetros de la joven princesa, iba a terminar muerto. ¿Por qué a él? Dios, si la princesa se hubiera despertado en la mañana sabiendo la noticia tan increíble que obtendría horas después, tal vez se hubiera puesto una mejor ropa y le hubiera dado a Baggy un beso más largo a despertar. Quizás se hubiese salido de la rutina, comiendo helado de desayuno. Quizás hubiera cantando una canción mucho más armoniosa al intentar que todos convivieran sin querer arrancarse los ojos. Pero, sobre todo, hubiera comprado algo de confeti extra brilloso. Cualquier cosa que podía haberle preparado para aquella carta que había llegado volando con toques dorados y blancos que reflejaba que provenía del mismo cielo, donde la noticia más importante de su vida estaba escrita en esa misma carta bien redactada. Charlie santa mierda. Charlie dio saltitos mientras alzaba a Baggy totalmente alegre mientras el resto, solo miraba boquiabiertos. Incluso la propia Baggy estaba sorprendida a su manera. La carta que había recibido minutos antes de los de arriba los había dejado paralizados de sus actividades cotidianas. Bueno, no debía haberle sorprendido. Si Adán se pudo convertir en un pecador, ¿qué evitaba que Sir Pentius con su buena acción no se convirtiera en un ser de luz? Impresionante, lo era. Los de arriba también estaban sorprendidos. Charlie, la redención es posible. Es posible. Lo sabía, exclamó, pero al darse cuenta que estaba asfixiando a su pareja, la dejó ir. Perdón, Baggy. Me emocioné mucho. Baggy, no te preocupes, amor. Celebró la del cabello blanco quien estaba aún aturdida de la noticia. Yo sabía que podías lograrlo. Dio unas palmadas sin saber qué más hacer. Charlie, fue gracias al esfuerzo de todos. Gritó la rubia que parecía estar irradiando brillitos con nada más verla a los ojos. Aunque indirectamente Adán también ayudó. Se rió algo nerviosa mientras el nombrado se sobresaltaba ante su mención. Ah, y también debido a la información ya conocida. Se estaba pudriendo en el sillón del hotel sin más, y ahora el cielo salía con eso. Una carta para avisar el evento más importante de todos los tiempos. Y no cualquier pecador había sido redimido. Sir Pentius lo logró. No podía imaginar lo mucho que cambiarían las cosas ante eso. Lucifer, bueno, Char, al final sí lo lograste. Lucifer habló mientras se acercaba a su hija y le daba un abrazo fuerte, dejando su sorpresa inicial ante las noticias. ¿Ves que sí podías, princesa? Charlie, gracias, papá. La chica lo abrazó fuertemente mientras sentía sus ojos humedecer a gran velocidad. Estoy simplemente tan feliz. Lucifer sonrió y le besó la sien a su pequeña no tan pequeña. Estaba tan orgulloso de Charlie. Era sorprendente como su hija de verdad, lo había logrado. Todos lo habían logrado. Alastor, pero qué maravillosa noticia, mi querida Charlotte. Alastor interrumpió en medio del abrazo y apartó a Lucifer quien lo fulminó con la mirada. Le dio un apretó en el hombro a la princesa junto con unas palmaditas en la cabeza. Debo decir que estoy tan sorprendido como tu padre y aunque no tenía fe en este proyecto tuyo, querida, estoy dispuesto a seguir prestando mi ayuda tanto como sea necesario. Lucifer volcó los ojos. Intento que una pequeña sonrisa no se formará en sus labios ante las palabras de Alastor. Ese idiota era más sentimental de lo que algunas personas podían creer. Adán, no quiero interrumpir su pequeña celebración. Habló Adán, quien también había salido de la sorpresa inicial. Pero, ¿cómo funciona eso de la redención? ¿Tengo que morir luego de unas cuantas acciones buenas para probar suerte o qué? La felicidad inicial de la noticia de había desvanecido para dejarlos perplejos ante esa declaración. Alastor, vaya, sí que eres un aguafiestas. Alastor rompió el tan incómodo silencio, mientras ponía una mano en su mentón pensativo. Podemos probar suerte contigo. ¿Qué tal si le dices una palabra mágica a Charlie y yo te atravieso el tórax con mis... Charlie, no. La princesa interrumpió al de rojo, fulminándolo con la mirada. Alastor solo volcó los ojos. Se acercó hasta Adán, quien veía preocupado al demonio de la radio. Encontraremos una forma que no sea esa. Debe haber una forma. Estoy segura que no nos llevará tanto tiempo. Un intercambio de miradas entre los demás habitantes del hotel les hizo suponer que definitivamente no sería así. El hecho de que la redención era posible solo pudo poner el hotel más patas arriba de lo que ya estaba, esto sin contar que precisamente Adán no había matado a Sir
Pentius en su totalidad. Aun si no lo había asesinado y había ayudado al progreso de su querido amigo, no era bienvenido al hotel de forma acogedora, cualquiera lo mataría con la mirada, gracias. Suerte de que aún no había muerto. No lo sabía. Tal vez Dios sí vela por los pecadores, en todo caso, aún estaba vivo. En realidad es un consuelo para Adán seguir vivo porque seguramente no sobreviviría las siguientes noches ante las bombas de Cherry Bomb, quien estaba siendo bastante amable con él, poniéndole un acertijo para que las desactivara. Sí, los pecadores pueden ser así de vengativos cuando mataste a más de la mitad de su población por siglos. Y solo había pasado unas 2 semanas, ¿qué sería de él en un mes? Más le vale a esa mocosa de Lucifer en ayudarlo en ser una mejor persona o si no él mismo lanzaría a los brazos del bicho raro de un ojo y su dueño de sonrisa maniática para que acaben con él. Quizás Lucifer también lo haría. ¿Quién sabe? Pero por ahora, dejaría que el alcohol lo matase lentamente. Aunque, al ver al felino alcohólico frente suyo, eso probablemente tomaría mucho, pero mucho tiempo. Se apoyó en la barra del bar, bebiendo otro trago de lo que sea que le sirvieron. Alastor Adán. Primer hombre. Puta madre. Lentamente, giró la cabeza hacia atrás, viendo al demonio rojo detrás suyo. Alastor tenía aún su eterna sonrisa y simplemente se sentó al lado del pecador. El castaño podía sospechar firmemente que en algún momento le iban a partir el cuello cuando se descuidase. Todos en ese hotel estaban dementes. Alastor Hosker, sírveme el de siempre por favor. Habló el pelirrojo y el felino emitió un gruñido, pero asintiendo en el proceso. Adán se cuestionó si ese de verdad era su nombre. Tal vez debería usarlo en un futuro para intentar llevarse bien y no solo llamarlo, el cantinero. Hosk le entregó la bebida a Alastor unos segundos después, y tomó un pequeño trago para dirigirse a Adán. Alastor, sabes, Adán. Con el vaso en su boca, miró al pecador. No me parece que emborracharse sea la mejor técnica de redención, ¿no te parece? Ese estúpido filtro de radio. Adán, no me parece que ese sea tu asunto. Contestó el primer hombre mientras se encogía de hombros. Vienes a joderme con esa vocecilla tuya de mierda. Alastor, un hombre de humor. Alastor emitió una risa que a kilómetros podías escuchar la falsedad en la misma. Si yo fuera tú, cuidaría mis palabras. Una amenaza. Por supuesto que estaba siendo amenazado por el imbécil demonio de la radio. Para suerte de Adán, él tenía sentido común y no se iba a meter más de la cuenta con alguien de mayor jerarquía que él. Adán, sabes, Lilith solía decir eso cuando alguien del cielo se burlaba de ella en nuestras típicas reuniones en la embajada. Comentó Adán de la forma más casual posible, pero la estática le resonó en los oídos y se vio ligeramente sorprendido ante la reacción de Alastor. Alastor, no se te ocurra compararme. Dijo Alastor con una sonrisa tétrica, para pasar a calmar su tono de voz. Con la ex esposa del rey. Adán no entendió la molestia en el tono del demonio de la radio, simplemente volcó los ojos divertido ante la expresión de Alastor. Adán, definitivamente tú eres más fastidioso que ella. Se burló tomando un largo trago sin darse cuenta que el demonio de la radio parecía haber sobrepensado su elección de palabras de alguna forma. Aunque es un poco aburrida, hacía buena compañía cuando no se comportaba como una perra apretada. Alastor, no me parece correcto que hables de la ex esposa del rey de esa forma. Murmuró el pelirrojo dando un sorbo a su bebida. Ella sigue siendo una figura de autoridad a pesar de no saber dónde se encuentra actualmente. Estoy seguro que el rey no querría que hablaran de ella de esa forma. Adán, Lucifer siempre ha sido un tipo muy posesivo que defiende lo suyo. No me sorprendería que esos dos regresaran una vez a la otra perra loca se le haya pasado el berrinche. Comentó Adán de forma aburrida, aún sabiendo el divorcio de esos dos. Y como no, que cuando paso termino más borracho que una cuba. Supongo que sabes lo molesto que es cuando te acercas a su hija. En realidad es una fachada. Pero no iba a comentar su vida privada al idiota que casi lo mataba. Alastor, sí, algo patético si me lo preguntas. Adán, peor es cuando va en serio. Sonó fastidiado. Ojalá supiera que está alimentando un fuego el cual no existirá extintor para apagar. Con Lilith siempre fue así. En las reuniones cuando yo estaba presente, él siempre dejaba en claro que la rubia oxigenada esa era suya y tal. ¡Qué asco! Pareciera que iba a mearla para marcar territorio o algo. Adán se vio perturbado ante el recuerdo.
Seguramente si ella volviera no tomaría mucho tiempo para que volvieran a darse besitos y a coger por cualquier lugar. ¿Qué son 10 años de divorcio para dos personas que han estado juntos por eones? Si lo anterior no había acabado con el humor de Alastor, entonces no sabía que podía hacerlo. Definitivamente tenía paciencia, pero esa nunca había sido parte de sus virtudes si es que poseía algunas de forma positiva, así que sí, le había arruinado el poco buen humor que tenía. Ojalá pudiese comprender mejor sus sentimientos porque definitivamente no iría 2 veces donde su querida amiga Rosie a pedirle consejos amorosos. Tenía mucho orgullo y dignidad que proteger. Alastor, por más que me interese hablar contigo, primer hombre. Finalmente Alastor habló, dejando su bebida sin terminar en la mesa del bar con un tono bastante sarcástico. Yo sí tengo cosas que hacer. Me despido. Y desapareció entre las sombras. Adán solo se encogió de hombros para volver a hundirse en su miseria extrañando al cielo, y tal vez Salute, no lo iba a admitir, sin darle importancia al vaso de la bebida del demonio de la radio al lado suyo, dejando la única evidencia de que Alastor estuvo allí. Lucifer caminó sintiendo la presión sobre sus músculos debido a la tensión acumulada de los últimos días. Las cosas estaban pasando demasiado rápido y lo único que pudo hacer es estar con su hija tratando de que ella procesara las cosas de la mejor manera. Ahora mismo solo necesitaba un trago, absolutamente nada más que eso. Así que sin pensarlo mucho, solo se dirigió al vestíbulo principal donde se hallaba el bar. Su humor solo pudo colocarse 1000 veces peor al ver al imbécil de Adán. Pero en serio necesitaba un trago. Lucifer se acercó hacia el bar y se sentó al lado del primer hombre mientras pedía su bebida con sidra de manzana, como solía hacer. Hosk solo asintió mientras se disponía a prepararla. Lucifer notó la bebida sin terminar en la mesa del bar y frunció el ceño, porque conocía a la única persona del hotel que pedía específicamente esa bebida. Adán, antes de que me mires con esa expresión mierda tuya. Habló el pecador al lado suyo, quien suponía lo que diría Lucifer. Esa bebida es del imbécil de sonrisa torcida, no ando desperdiciando nada de tu preciado hotel, quéjate con ese idiota de desperdiciar las bebidas. Lucifer lo miró con una ceja enmarcada, confirmando que Alastor efectivamente había estado allí. Y lo conocía muy bien, sabía que algo debió haber pasado para que no se la terminara teniendo en cuenta que es su bebida favorita. Lucifer, Alastor estuvo aquí. Adán, sí, estuve hablando con él. Respondió Adán sin problema con una expresión agotada de haber estado bebiendo hace rato. Extrañaba mucho su vida en el cielo y no había sabido cuánto le haría falta Lute hasta que se encontró en el infierno. Ella sí era una grata persona para conversar en lugar del tipo que le robó sus 2 esposas y el sonrisas. Dijo algo sobre que tenía cosas que hacer o una mierda parecida. Lucifer no respondió al instante, dándose cuenta que no había pasado tanto tiempo con el demonio de la radio desde que le curó la herida angelical y que debía darle un chequeo para confirmar que no habían errores. Sabía perfectamente dónde se encontraba y bueno, por el momento iba a contener sus ganas de matar al idiota de Adán. Otra cosa también lo había mantenido estresado, especialmente por su niña. Había pensado que Lilith podría estar con Leviathan o incluso en el anillo de la pereza, pero nunca había confirmado sus sospechas y dado el hecho que ella no se digna a responder las llamadas de su hija, sentía pena por Charlie. Por eso seguía tratando de localizarla. Sabía que no sentía amor por ella desde hacía mucho, mucho tiempo, que las cosas habían cambiado siglos anteriores. Que el divorcio solo facilitó todo y recortó su miseria. Se sentía enojado con ella simplemente porque no era capaz ni de escribirle un mensaje a su propia hija. De todas formas, la iba a querer siempre. Aun cuando ella se fue llevándose a Charlie a su lado, él cayó en un hoyo muy profundo que solo pudo manejarlo gracias a Alastor. Y lo irónico ahora es que Lilith había dejado a Charlie sola. Pero él ahora estaba con su niña, así que ya no importaba. Esos años no estuvo solo y fue por Alastor quien estuvo ahí sin ninguna segunda intención, al menos, después del principio, y con quien inició una conexión bastante fuerte. Y sí, a pesar de que se la pasaban peleándose de las tonterías más triviales solo para fastidiar al otro, era de las compañías más gratas que podías desear. No podía dejar que nada le pasase. Nada en todo el infierno. Ningún tipo de marcas, no estando él al acecho. Por más sádico, loco, depravado o el asesino más brutal que fuera Alastor, no podían siquiera tocarlo.
No lo permitiría y sabía que Alastor tampoco era fácil de derrotar. Estaba seguro que si hubiese sabido desde un inicio de la herida de Alastor, no hubiese tenido piedad con Adán y hubiese acabado de la forma más dolorosa posible con su patética existencia. Y ahora Alastor estaba recién curado de aquella herida angelical la cual en algún momento debería volver a revisar. Después de esa copa, lo haría. El demonio de la radio se arrecostó en el sillón que yacía al lado de la chimenea de su habitación mirando cómo las llamas iluminaban la zona. Esa parte era la única que parecía ser del hotel, porque el resto era un bosque, su propia dimensión bolsillo la cual era su santuario. Lucifer había sido tan amable de dejar su habitación exactamente igual cuando reconstruyeron el hotel. Alastor había intentado leerse un libro anteriormente, pero después de habérselo leído varias veces, y no tener más opciones porque los libros actuales no eran parte de sus gustos, solo le quedaba ver cómo el fuego se consumía lentamente. Tenía que admitir que la actividad era algo relajante. Sabía que estaba algo desconcentrado. Los comentarios de Adán tuvieron un efecto negativo en él. Es por eso que odiaba sentir cosas, los sentimientos son capaces de destruir tu fachada más preciada y recordar constantemente el amor que Lucifer tenía por Lilith, lo hacía sentirse enfermo porque no tenía una relación con Lucifer en realidad. Era ridículamente patético, y se iba a volver loco si seguía sobrepensando de más. Cazar a algún nadaqueveriento allá afuera, parecía ser la mejor opción, y definitivamente lo ayudaría a reducir su estrés. Pero no sabía las consecuencias que tendría usar su poder teniendo su bastón roto. Si consumía su propia energía podría acabar agotado. Y él mismo había sido recientemente curado, así que esa ya no era una opción. Pasear por el Gran Hotel no parecía una mala idea, después de todo, no había tenido tiempo de verlo bien por andarse desangrando en cualquier habitación en la que estaba. Era un buen plan. Así que sin más, se levantó de aquel sillón y se dirigió hacia la puerta de salida de su habitación para disponer lo que tenía pensado para matar el aburrimiento. Pero cuando abrió la puerta, no esperaba encontrarse al rey ahí, a punto de tocar su puerta. Alastor Majestad. Lucifer estaba igualmente sorprendido, pensando que tal vez Alastor ya se había percatado de su presencia. Pero pudo notar que él estaba igual de desconcertado. Lucifer, justo iba a tocar, dijo mientras movía sus manos en un gesto de forma un tanto incómoda. Alastor, ¿pasó algo?, cuestionó carraspeando un poco para aclarar su filtro de radio. Lucifer quería saber cómo estabas. Alastor se sintió confundido. Para eso solo había venido. Sentía que había algo más en el ambiente. Alastor, bien. Lucifer, me refiero a la herida. Alastor, ¿la qué? Curaste. Lucifer no fue ahí exclusivamente a hacer el ridículo. Alastor era definitivamente la única persona que podría ponerlo con los pelos de punta sin siquiera pretenderlo. Lucifer, dime que no has usado toda tu energía porque podrías sentirte débil los siguientes días. Fue directo al grano mientras se sobaba la frente estresado. Alastor, solo un par de viajes de aquí hacia allá. Respondió Alastor poniendo sus manos detrás de su espalda. Lucifer chasqueó la lengua analizando la información, para mirar hacia el pasillo solitario asegurándose que nadie estuviese oyendo o viendo la conversación. Lucifer podría sentir dolor como un efecto secundario. ¿Me dejas revisar? Alastor lo dudó un instante, pero dio un resoplido y lo dejó pasar. De nada servía ser testarudo si tu vida estaba en juego, lección aprendida. Lucifer entró a la habitación del demonio, admirando las cuantas luciérnagas artificiales del mismo. Siempre le sorprendía la belleza y dedicación que Alastor le puso a su propia dimensión de bolsillo. Pero ahora mismo habían prioridades. Lucifer se dirigió hasta Alastor, girándose para mirarlo directamente. Lucifer, necesito que te quites eso. Señaló hacia el traje rojo y solo recibió un zumbido de estática en respuesta avergonzada. Siempre había sido bastante reservado sobre qué parte de su piel revelaba. Esa parte siempre iba a ser penosa para él. Fue desabrochando los botones del saco, cuando terminó, cuidadosamente lo depositó encima de una mesita que tenía por allí, quedando con su camisa roja y sus tirantes que lo adornaban, donde su cola se agitó ante la liberación, por estar aplastada todo el día por ese saco pesado. Luciendo extrañamente adorable a los ojos de Lucifer. Tal vez Lucifer debía apartar la mirada. Sí, debería hacerlo, pero no creía poder cansarse de eso.
La forma en la que aquella camiseta resaltaba sus curvas y su cintura era sin duda, preciosa. Las correas, sin duda eran su parte favorita por cómo resaltaba más su pecho felpudo, luciendo más elegante de lo que se veía normalmente, y no se lo diría para aumentar más su ego. Tenía suerte de ser una de las pocas personas que lo vieran de esa forma tan hermosa. Era afortunado, si le preguntabas. Esperaba ser la única persona que lo viera de esa forma. Nadie más, solo él y únicamente él. No saben los demás de lo que se pierden. Pero sobre todo, era mejor cuando. Alastor querido, no quiero interrumpir lo que tus ojos ven, pero. ¿Te importaría dejar de babear y darte la vuelta? Alastor interrumpió sus pensamientos y no se dio cuenta cómo sus mejillas ardían al dorado vivo. Se sintió avergonzado por mirar de esa forma, pero lo disimuló bien. Lucifer Alastor, sabes que no es nada que no haya visto. Alastor Lucifer. Bien, no podía ignorar ese tono. Alzó las manos en señal de paz y se dio la vuelta alejando los malos pensamientos de su mente, pasando unos segundos bastante largos cuando Alastor finalmente dijo. Alastor listo. Lucifer se dio la vuelta. Esa situación era bastante diferente a la primera vez que lo curó, debido a que ahí estaba buscando a salvarle la vida. Esta vez se sentía mucho más íntimo. Las vendas de Alastor estaban alrededor todo su afelpado pecho, cubriendo la cicatriz de aquella herida angelical. Las orejas del demonio estaban abajo, como conteniendo la actual vergüenza que sentía. Lucifer se acercó lo suficiente para tocar la venda. Procedió a retirarla del cuerpo del pecador con lentitud, teniendo mucho cuidado de no hacer un mal movimiento, exponiendo finalmente el torso contrario. Lucifer no luce mal, musitó, haciendo unos retoques con su magia, añadiendo otra luz al cuarto. La magia tenía una temperatura cálida sobre el pecho del pecador, haciendo que él mismo relajara sus hombros. Vas a estar bien. Alastor por supuesto. Luego de unos cuantos minutos más en silencio, Lucifer ya había acabado con su tarea, pero no había apartado las manos del pecho de Alastor. Sus dedos seguían posados sobre el pelaje cálido, sintiendo el latido constante del corazón de Alastor que se sentía acelerado. Podía sentir la tensión emanando del otro. El demonio de la radio, por su parte, no se sentía incómodo con la cercanía de Lucifer. Era ese sentimiento extraño que siempre provocaba que su corazón latiese rápido, que sus mejillas subiesen de temperatura y aquel extraño magnetismo que lo acercaba a él. Algo que gracias a Rosie, había logrado identificar como amor. Sentía su propio cuerpo cálido, demasiado caliente. No sabía si era debido a la magia de Lucifer o su propia reacción ante la cercanía. Intentó hablar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Los ojos de Lucifer fueron a parar hacia el rostro del demonio, estudiándolo con una intensidad que hacía que Alastor se sintiera más desnudo de lo que estaba. Esa mirada que le daba siempre lo confundía. Alastor Majestad. Lucifer no respondió, pero su mano subió hasta la mejilla del siervo quien intentó resistirse ante el contacto, sin embargo, terminó sobando su mejilla contra la palma contraria. Cerró los ojos momentáneamente, para abrir los ojos y hacer contacto de nuevo con sus orbes. Eran estos momentos en los que Alastor de verdad se preguntaba si su relación solo se basaba en ser, socios, cercanos y relaciones íntimas. Si de verdad eso era necesario o Lucifer le gustaban esos momentos en los que se sentía más vulnerable que en otra situación. Lucifer puede sonreír, y aunque el otro ya estaba sonriendo, la misma era simplemente pura costumbre, a pesar de que sus ojos reflejaban la sorpresa y calidez del momento. Su expresión de relajó, dejando una curva suave, pero al fin y al cabo, esa sonrisa que Lucifer tanto adoraba. Se quedaron así unos minutos más, simplemente disfrutando de la compañía del otro, sincronizando sus propios latidos al ritmo de la sintonía de los dos. Lucifer hizo otra pregunta. Lucifer, ¿puedo besarte? Y es que, eran esas pequeñas acciones tan triviales y naturales de las parejas que le hacían cuestionarse si eso era más de lo que ambos decían. Aquellos actos que iban más allá que solo sexo. Era esa delicadeza con la que Lucifer lo trataba que lo hacía sentir de la forma más abrumadoramente confortante. Era lo que alimentaba su corazón podrido con aquellas pequeñas muestras genuinas de aprecio. Pero era también lo que más lo hacía preguntarse en qué momento eso iba a acabar. Cuando Lilith vuelva a él, solo va a quedar siendo una experiencia. No quería que eso se terminara. Y iba a aprovechar cada momento. Así que asintió ante la pregunta.
Entonces, Lucifer lo besó. Tomó el rostro de Alastor con su otra mano, y reclamó sus labios de forma más necesitada. Alastor, sin saber dónde posicionar sus manos, las puso sobre los hombros del contrario, quien soltó sus mejillas para rodear su cadera con sus brazos. Acarició la extensión de pelaje expuesta, sacándole un sonido al contrario que le encantó. El rubio se apartó del beso cuando comenzó a posar sus labios con cariño el cuello del contrario, conociendo lo sensible que Alastor era al tacto en esa zona, besos que se transformaron en mordidas para ser chupetones que empezaron a ser más visibles en el pelaje del demonio. Alastor, majestad. Oiga. Lucifer, Lucifer. Corrigió el ángel caído susurrando en el cuello del más alto, para seguir dejando sus marcas personales. Lucifer, Lucifer. Detente un segundo. El nombrado dio un suspiro, aunque obedeció queriendo preguntar qué sucedía. No se molestó, realmente el consentimiento era muy importante para él y sabía que Alastor en el primer momento que se hubiese sentido incómodo, se hubiese apartado. Había pasado antes en su pasado. Sin embargo, no ayudó la imagen de las ojeras caídas y los labios hinchados por los besos, era terriblemente perfecto para él. Alastor es incómoda esta posición. Lucifer no comprendió al inicio, pero se dio cuenta que el pelirrojo estaba encorvado. Se tenía que doblar para besarlo apropiadamente. Como se le había olvidado. Lucifer, ¿por qué no lo dijiste antes, cariño? Lucifer le dio un beso en la mejilla y manifestó un portal hasta su habitación, ya que conocía que Alastor no poseía una cama propia. En menos de un minuto, lo postró de forma delicada en su cama queriendo ser lo más cuidadoso posible. Todo ese lío del exterminio había parado aquellas reuniones nocturnas que tenía de vez en cuando con el demonio. Y obviamente no es que hubiesen pasado tanto tiempo juntos luego de todo ese asunto. Lucifer, no puedo permitir que algo te pase. Lucifer lo besó nuevamente en los labios. Estaban mucho más agrietados de lo que el rey recordaba. Alastor gimió mientras la lengua serpentina de Lucifer se abría paso en su boca, hurgando entre sus dientes afilados y buscando el fondo de su garganta. La saliva del rubio sabía a su bebida de sidra de manzana y Alastor descubrió que combinaba bien con el toque ácido que siempre tenía en la suya. Una seductora melodía de dulzura y pecado, se sintieron ahogados en el sabor, por lo que tuvieron que separarse para acelerar las cosas. Has hecho demasiado por mí sin pedir nada a cambio. Ninguno tenía tanta paciencia. Alastor, no creo que deberíamos tener esta conversación de nuevo en estas circunstancias. Musitó el pelirrojo mientras desabotonaba el saco del rey para acariciar la piel blanca. Lucifer habló en serio. Lucifer murmuró. Odias el contacto físico y a mí me dejas hacerte estas cosas. Su mano paseó por el pecho del pecador de forma suave. O cuando tú me las haces a mí, es lo mismo. Estuviste ahí más de 7 años para mí solo porque, haces lo que quieres cuando quieres, y también para Charlie cuando yo no podía hacerlo. Alastor, bien lo dijiste, querido. Hago lo que yo quiero. Respondió, sintiendo como sus pantalones eran desabrochados. Y claro que ganó cosas a cambio. Qué mejor ventaja de tener una asociación con el rey. Lucifer, asociación. Eso es para ti. Se burló el diablo, quien le dio una mordida que le sacó un jadeo al demonio. Estoy seguro que no haces esto con los socios. Alastor, realmente no sé cómo denominar nuestra relación. Nunca hemos puesto un nombre. Un hecho que era cierto. Lucifer, tienes un punto, contestó el rey bajando los pantalones de Alastor por sus muslos delgados, bajándose hasta las largas piernas besando la piel recién expuesta, para proceder a mirarlo con hambre. ¿Deseas esto? No quiero obligarte a nada. Alastor no estuviese ahora aquí si no lo quisiera. Lucifer, por supuesto. Lucifer dio una risita y se acomodó en una mejor posición colocando las piernas de Alastor sobre sus caderas para volverlo a besar de manera necesitada en busca de fricción, moviendo sus caderas en contra las del pelirrojo, sacándoles a ambos un gemido. Oh, Alastor. Alastor L. Lucifer. Alastor se sujetó de los hombros de Lucifer mientras sentía la diestra del de tez blanca paseando por su entrada de forma expectante. La estática simplemente fue en aumento en cuanto la sensación se sentía más intensa. Lucifer, eres tan bueno, susurró manifestando lubricante en sus dedos y los introdujo de manera lenta y cuidadosa. Joder, Alastor, te sientes algo estrecho en mis dedos. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve aquí, Alastor siempre me va a sorprender lo mucho. ¿Qué habla, majestad? Lucifer, ¿y te encanta eso? No, cariño.
Volvió a reírse, acelerando sus movimientos, con la intención de estirarlo aún más. Alimenta tu ego. Y tengo la razón cuando digo que te gusta. Las reacciones de Alastor, era sin duda lo mejor de todo lo demás. Amaba como su fachada terminaba destruida quedando a su merced. No sabes qué tan hermoso te ves debajo de mí. Alastor cierra el culo. Alastor estaba hecho un desastre tal como lo deseaba Lucifer, evidencia justo en la forma en que la estática ya se había apoderado de casi todo el lugar. Qué suerte que tenía la habitación insonorizada. Dio unas cuentas más de embestidas con sus dedos y lo sacó de su interior, viendo él cómo se encontraba el contrario bajo suyo. Era hermoso. El rubio chasqueó los dedos para finalmente liberar su miembro doloroso de sus ataduras, y procedió a frotarse contra él, gimiendo ante la sensación. Agarró las caderas contrarias, introduciéndose lentamente dentro suyo. La sensación era casi celestial. Desesperado, empezó a marcar un ritmo lento de embestidas. Su rostro se mantenía escondido en el hombro del otro varón, su altura no daba para más, así que aprovechó para dejar un camino de besos, mordiscos y chupones por todo el pelaje que podía mimar. Pero no podía responder algo coherente, pues solo podía concentrarse en el intoxicante y adictivo placer que sentía, así que el único sonido que emitía eran los tiernos y breves jadeos de Alastor. La garra demoníaca se afirmaba de las mismas sábanas, intentando buscar algún tipo de estabilidad. El cabello rojizo estaba completamente desordenado, con algún que otro mechón pegado en la frente por el sudor, su fleco había desaparecido. Sus ojos estaban entrecerrado, brillando. Sus mejillas estaban rojas, aunque no del mismo rojo que decoraban ahora su cuello y hombro, que era un color igual de precioso. Sus labios, incapaces de callar, ya hinchados y rojos por tanto beso, brillantes por la saliva que no quería quedarse dentro. Su voz, estática y quebrada, pero no del quebrado patético del llanto, sino de una sobrecarga de emociones. Y añadiendo a su cuerpo, por supuesto. Quizás lo hallaba hermoso porque era suyo, o había algo genuinamente bello en él. Claro, no caía bajo estándares irrealistas masculinos. Alastor era desgarbado, literalmente delgado, algo esquelético. Lo más cercano a comparar era con un ciervo por obvias razones. Pero era precioso de todas formas, quizás incluso gracias a ello. El cómo se le erizaba el pelaje, el exceso de sudor marcándole en el mismo era soñado. Además, el cómo temblaba o se tensaba dependiendo de la embestida. Era como tener una obra de arte bajo suyo. Una oda hacia él, y al cariño que le tenía. El rubio comenzó a moverse de forma rápida sin perder mucho tiempo, llenando la habitación con sus voces. Alastor lo acercó mucho más con sus piernas, aprovechando la nueva posición, lo mordió en el cuello tratando de apaciguar sus gemidos, succionando de la sangre de Lucifer de forma gustosa, sacándole un jadeo al contrario. Sabía que él no iba a deshacerse de esas marcas aunque tenía el poder para hacerlo. Marcar y ser marcado por él. Porque conocía que eso no sería duradero. Esas marcas serían lo último que le quedaría cuando todo eso acabe. Y se aseguraría de dejarlas mejores. A pesar de que Lucifer no era suyo. A pesar de no ser correspondido. Ojalá lo fuera. Lucifer, te sientes tan bien, Al. Gimió el diablo dando justo en ese mismo punto que tanto lo hacía volverse loco. No pudo pensar más y solo se dejó llevar por él. Ese era el objetivo de Lucifer. Aceleró mucho más cuando se sintió tan cerca de su liberación. Lucifer a Alastor. Estoy cerca. Estaría bien si. El moreno asintió sin dejarlo terminar la oración, y lo besó otra vez, sintiendo el delicioso roce de sus lenguas hasta que se corrió dentro de él con fuerza, para que segundos después, Alastor hiciese lo mismo sobre ellos. Lucifer salió de Alastor unos segundos después y con un simple toque de dedos, estaban limpios, más cómodos. El rey lo abrazó con fuerza y le dio un beso en la nuca. Porque no era solo buscar un breve momento donde pudiera sentirse como si hubiera llegado al paraíso. Era el contacto con alguien que adoraba, el sentirse a su lado. La euforia del orgasmo era solo un bono, y era nada en comparación de la constante felicidad de sentirlo junto a él. Una mantita recién hecha los cubrió a ambos mientras se recuperaban de las actividades recientes. Alastor Lucifer. Lucifer MHMMM. Alastor, ¿qué va a pasar con nosotros? El rubio de giró para mirarlo mejor, viendo cómo los ojos del demonio miraban el techo de su habitación, buscando patrones irregulares.
La mano del rubio decoló por debajo de las sábanas, agarrando la del moreno, apretándola. Lucifer, ¿qué quieres que pase con nosotros? Alastor apartó la mirada del techo para dirigirla hacia el diablo. Los orbes dorados del rubio se clavaron en los ojos carmesí del demonio de la radio. Una sensación familiar se clavó en el estómago del pelirrojo. Tantas palabras no dichas. Tantas cosas. Alastor no respondió. Alastor Lucifer, llamó, dispuesto a decir algo. Pero las palabras no salieron. Por el momento, era mejor dejar las cosas como estaban. Alastor seguía siendo un demonio conocido por su enorme fuerza y sed de poder. Dadas sus creencias y antecedentes, era comprensible que la idea de él ayudando con un hotel, especialmente en un hotel como lo era el Hotel Asvin, causará sospechas. ¿Qué tan lejos llegaría su ayuda? ¿Qué intenciones podría tener un ser tan poderoso y oscuro? Las preguntas no dejaban de surgir en la mente de cualquiera. Pero había una razón. Lucifer Morningstar, de quien por desgracia, se había enamorado. Por desgracia, era esa criatura poderosa, ese pecado. Ese hombre, la única persona que había hecho latir su corazón putrefacto. Te amo. Alastor descansa. Prefirió decir en su lugar.